Donald Trump acaba de confiscar el tercer petrolero venezolano cargado con millones de barriles de crudo que iban directo a financiar al régimen de Nicolás Maduro. Y mientras esa confiscación se concreta, los altos mandos militares venezolanos ven cómo se esfuma el dinero que esperaban para sus bonos de Navidad. No es coincidencia, es estrategia. Y las consecuencias de esta acción van a sacudir los cimientos de la alianza militar que sostiene a Maduro en el poder. El 18 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la confiscación del petrolero Cotuá, un buque de bandera panameña que transportaba 1.2 millones de barriles de petróleo venezolano con destino a China. Este no es el primer petrolero confiscado. Es el tercero en menos de 6 meses. Y cada confiscación tiene un patrón claro: golpear directamente las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro. El petrolero fue interceptado en aguas internacionales por autoridades estadounidenses actuando bajo órdenes judiciales que establecen que ese petróleo fue extraído, transportado y comercializado en violación directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen venezolano y contra PDVSA, Petróleos de Venezuela. Pero aquí viene lo importante: este petrolero no llevaba petróleo cualquiera. Llevaba crudo pesado del Orinoco, el petróleo más valioso que produce Venezuela, extraído de la faja petrolífera del Orinoco, la reserva de crudo pesado más grande del mundo. Y ese cargamento, valuado en más de 90 millones de dólares, no iba destinado al pueblo venezolano. Iba destinado a llenar las arcas de un régimen que usa los recursos petroleros como caja chica para pagar lealtades militares. Y esas lealtades militares tienen un precio concreto: bonos de fin de año. Cada diciembre, desde hace años, el alto mando militar venezolano recibe bonos especiales. No son los bonos miserables que recibe un soldado raso o un oficial de rango medio. Son bonos millonarios, pagados en dólares, que garantizan que generales, almirantes y altos oficiales mantengan su lealtad al régimen. En diciembre de 2023, según fuentes militares internas que han filtrado información a medios independientes, el alto mando recibió bonos que oscilaban entre 50,000 y 200,000 dólares por persona, dependiendo del rango y la posición estratégica. Esos bonos no se pagan con el presupuesto oficial. Se pagan con dinero negro. Con dinero que viene de negocios ilegales, minería ilegal, narcotráfico, contrabando de combustible, fundamentalmente, venta ilegal de petróleo. Y cuando Trump confisca ese tercer petrolero, cuando intercepta ese cargamento que iba a generar 90 millones de dólares, está cortando directamente la línea de financiamiento que alimenta esos bonos navideños. Para los generales venezolanos, esto no es un tema abstracto de geopolítica. Es un golpe directo a sus bolsillos. Es la diferencia entre recibir 100,000 dólares en efectivo en diciembre o no recibir nada. Y cuando un alto mando militar deja de recibir el dinero que esperaba, empieza a preguntarse si vale la pena seguir sosteniendo a Maduro. Pero para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitamos contexto sobre cómo funciona este esquema de financiamiento militar. PDVSA, Petróleos de Venezuela, fue durante décadas la empresa más importante del país. Generaba más del 95% de los ingresos en divisas. Financiaba todo el presupuesto nacional. Era el motor económico de Venezuela. Pero Hugo Chávez, y después Nicolás Maduro, destruyeron sistemáticamente esa empresa. No por incompetencia accidental, por decisión política. Porque una PDVSA profesional, técnica, transparente, no podía ser usada como caja chica del régimen. Entre 2003 y 2024, PDVSA perdió más del 80% de su capacidad de producción. Venezuela pasó de producir más de 3 millones de barriles diarios en los años 90 a producir menos de 700,000 barriles diarios en 2024. Ese colapso no fue natural. Fue producto de décadas de saqueo, corrupción, militarización forzada de la empresa y expulsión de personal técnico calificado. Miles de trabajadores petroleros fueron despedidos o renunciaron. Ingenieros con décadas de experiencia fueron reemplazados por militares sin formación técnica. Las refinerías dejaron de recibir mantenimiento. Los campos petroleros fueron abandonados. La infraestructura colapsó. Y mientras la producción caía, la corrupción explotaba. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2004 y 2018, más de 20,000 millones de dólares fueron robados de PDVSA a través de esquemas de sobrefacturación, contratos fraudulentos, empresas fantasma y mecanismos de lavado de dinero que involucraban a altos funcionarios del régimen, empresarios testaferros y redes criminales internacionales. Rafael Ramírez, quien fue presidente de PDVSA durante la era Chávez, está señalado como uno de los arquitectos de esos esquemas de corrupción. Eulogio del Pino, otro expresidente de PDVSA,
Está detenido en Venezuela desde 2017 acusado de corrupción, aunque muchos analistas creen que su detención fue una purga interna para consolidar el control de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López sobre los negocios petroleros. Tarek El Aissami, quien fue ministro de Petróleo entre 2020 y 2023, está acusado formalmente por Estados Unidos de narcotráfico y de usar PEPSA para lavar dinero del narcotráfico. Fue detenido en marzo de 2023 en Venezuela, supuestamente por corrupción, pero muchos creen que su caída fue parte de una lucha interna por el control de los recursos. Hoy, PEPSA no es una empresa petrolera. Es una estructura criminal. Y esa estructura opera así. El petróleo se extrae de los campos del Orinoco. Se cargan petroleros que usan banderas de conveniencia, típicamente de Panamá, Liberia o islas del Caribe. Esos petroleros apagan sus sistemas de rastreo satelital para no ser detectados. Navegan hacia destinos en Asia, principalmente China, Malasia o India. Y en el camino, realizan transferencias ship to ship, donde el petróleo se traslada de un buque a otro en alta mar para borrar el rastro de origen. Cuando el petróleo finalmente llega a destino, se vende a compradores que están dispuestos a ignorar las sanciones internacionales. El dinero de esa venta no entra a las arcas del Estado venezolano. Entra a cuentas offshore controladas por altos funcionarios del régimen. Y de esas cuentas offshore se financian tres cosas fundamentales: bonos paramilitares de alto rango que garantizan su lealtad, pagos a colectivos armados y grupos paramilitares que ejercen control territorial, y fortunas personales de los jerarcas del régimen. Este esquema ha sido documentado por múltiples investigaciones internacionales. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, publicó en 2023 un informe donde identifica al menos 40 petroleros que operan regularmente violando sanciones, transportando petróleo venezolano a través de rutas ilegales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, ha sancionado a decenas de empresas y personas involucradas en este esquema. Pero el régimen siempre encuentra nuevas formas de evadir. Crean empresas fantasma, usan intermediarios, cambian banderas de los buques, falsifican documentos. Hasta que Trump decidió que había que golpear más duro. En 2024, bajo la segunda presidencia de Donald Trump que comenzó en enero de 2025, la estrategia estadounidense cambió. Ya no se trata solo de sancionar empresas o personas. Se trata de confiscar físicamente los petroleros y el petróleo que transportan. El primer petrolero confiscado fue el Ainos, interceptado en abril de 2024, con 800,000 barriles de crudo venezolano. El segundo fue el Princesa Caterina, confiscado en agosto de 2024, con 1,1 millones de barriles. Y ahora, el tercero, el Cotua, con 1,2 millones de barriles. En total, Estados Unidos ha confiscado más de 3 millones de barriles de petróleo venezolano en 9 meses. Eso representa aproximadamente 240 millones de dólares en valor comercial. Pero el impacto real es mucho mayor que esos 240 millones. Porque cuando confiscas un petrolero, no solo le quitas al régimen el valor de ese cargamento. Le envías un mensaje a todos los actores involucrados en el esquema: empresas navieras, compradores internacionales, intermediarios, bancos que procesan las transacciones. El mensaje es simple. Si participas en este esquema, tu buque será confiscado, tu carga será incautada, tus activos serán congelados y enfrentarás consecuencias legales. Y eso está funcionando. Según datos de tankertrackers.com, una plataforma que monitorea el movimiento de petroleros a nivel global, el número de buques dispuestos a transportar petróleo venezolano ha caído en más del 40% desde que comenzaron las confiscaciones. Las primas de seguro para esos buques se han disparado. Las empresas navieras están cancelando contratos. Los compradores están buscando fuentes alternativas. China, el principal comprador de petróleo venezolano, ha reducido sus importaciones desde Venezuela. No porque le importe las sanciones estadounidenses, sino porque cada vez es más difícil y costoso transportar ese petróleo sin ser detectado. India, que durante años fue un comprador secundario importante, prácticamente ha dejado de importar crudo venezolano. Y Malasia, que funcionaba como un centro de reexportación donde el petróleo venezolano era blanqueado para aparecer como de otros orígenes, ha cerrado múltiples esquemas bajo presión internacional. El resultado neto: el régimen de Maduro está vendiendo menos petróleo. Y el petróleo que logra vender, lo vende a precios mucho más bajos porque tiene menos compradores y más riesgos. Y aquí viene el impacto directo en los militares venezolanos. El alto mando militar venezolano no sostiene a Maduro por ideología. No lo sostiene por lealtad a un proyecto político. Lo sostiene porque el régimen les paga. Y cuando ese pago deja de llegar, la lealtad se debilita. Vladimir Padrino López,
ministro de la Defensa desde 2014, ha construido todo un sistema de incentivos económicos para garantizar la cohesión militar. Ese sistema incluye bonos especiales para oficiales de alto rango, control de negocios ilegales como minería y narcotráfico a través de estructuras militares, acceso a divisas preferenciales que les permiten hacer negocio con el tipo de cambio, y protección absoluta contra cualquier tipo de investigación o rendición de cuentas. Pero ese sistema depende de flujo constante de dólares. Y la fuente principal de esos dólares es el petróleo. Ahora, en diciembre de 2024, por primera vez en años, hay reportes internos de malestar significativo entre oficiales de alto rango. Porque los bonos de Navidad que esperaban no llegaron. O llegaron con montos muy reducidos. Fuentes militares que han hablado con medios independientes bajo condición de anonimato reportan que generales que esperaban recibir entre 100,000 y 150,000 dólares recibieron entre 20,000 y 30,000. Algunos no recibieron nada. Y la explicación oficial interna fue clara: no hay dinero porque las confiscaciones estadounidenses han golpeado demasiado fuerte. Eso genera algo fundamental: resentimiento. Porque un general que ha sostenido al régimen durante años, que ha ordenado represión, que tiene las manos manchadas de sangre, que sabe que eventualmente enfrentará juicio si el régimen cae, lo hace bajo la premisa de que al menos está siendo bien pagado. Pero cuando ese pago deja de llegar, cuando ve que Maduro sigue viviendo en Miraflores con todos los lujos mientras él no recibe su bono esperado, empieza a hacer cálculos distintos. Empieza a preguntarse: ¿vale la pena seguir sosteniendo a este gobierno? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿No sería mejor negociar una salida mientras todavía tengo algo de poder de negociación? Y esas preguntas se están circulando dentro de los cuarteles. No públicamente. No en declaraciones oficiales. Pero en conversaciones privadas. En reuniones discretas. En evaluaciones estratégicas internas. Ahora bien, el impacto de estas confiscaciones no se limita solo al alto mando militar. También afecta a toda la estructura del régimen. Los colectivos armados, grupos paramilitares que operan en barrios populares ejerciendo control territorial, también dependen de financiamiento del régimen. Ese financiamiento viene de las mismas fuentes: venta ilegal de petróleo, minería ilegal, narcotráfico. Cuando el flujo de dólares se reduce, el régimen tiene que tomar decisiones. ¿A quién sigue pagando? ¿A los generales? ¿A los colectivos? ¿A los funcionarios de inteligencia del SEBIN? Y cuando no hay suficiente dinero para todos, empiezan las fracturas. Los colectivos que no reciben pagos empiezan a financiarse por su cuenta, extorsionando comercios, cobrando vacunas, controlando mercados negros. Y cuando eso pasa, el régimen pierde control sobre ellos. Dejan de ser instrumentos del poder y se convierten en actores autónomos. Las estructuras de inteligencia, el SEBIN y la DCIM, también dependen de presupuestos especiales. Cuando esos presupuestos se reducen, la capacidad represiva se debilita. Los operativos se vuelven menos coordinados. La vigilancia se vuelve menos efectiva. Y todo esto, combinado, genera un efecto dominó. El régimen se vuelve más frágil, más vulnerable, más propenso a colapsar ante una crisis. Si estás viendo esto, necesitas entender algo fundamental. Cada confiscación de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos no es solo una noticia internacional abstracta. Es un golpe directo a la estructura económica que sostiene al régimen que te oprime. Cada dólar que el régimen deja de recibir es un dólar menos para pagar a los militares que reprimen protestas. Es un dólar menos para financiar a los colectivos que controlan tu barrio. Es un dólar menos para sostener la maquinaria de represión. Entonces tu rol es fundamental: mantener la presión. Seguir documentando. Seguir denunciando. Seguir exigiendo que la comunidad internacional mantenga las sanciones. Porque hay quienes dicen que las sanciones no funcionan, que solo afectan al pueblo. Eso es falso. Las sanciones bien aplicadas, las sanciones que golpean directamente las fuentes de financiamiento del régimen, sí funcionan. Y la evidencia está en el malestar interno que existe ahora mismo entre militares que no recibieron sus bonos. Comparte este vídeo. Que todos sepan que el dinero del régimen se está acabando. Que todos entiendan que la estrategia de presión internacional está generando resultados concretos. Si vives fuera de Venezuela, contacta a legisladores en tu país. Exige que apoyen estas medidas. Exige que mantengan la presión sobre el régimen. Si vives en Venezuela, documenta todo lo que puedas de forma segura. Cada protesta, cada abuso, cada evidencia de corrupción. Porque esa documentación será fundamental cuando llegue el momento de la justicia. Y ese momento está más cerca de lo que parece. Ahora bien, hay algo más profundo que debemos analizar: la relación entre Trump y Venezuela. Donald Trump,
Durante su primer mandato entre 2017 y 2021, implementó la estrategia de máxima presión contra el régimen de Maduro. Esa estrategia incluyó sanciones personales contra más de 150 funcionarios venezolanos, sanciones sectoriales contra PEPSA y toda la industria petrolera venezolana, reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, apoyo a la oposición venezolana y amenazas explícitas de intervención militar si el régimen cruzaba ciertas líneas rojas. Esa estrategia generó resultados mixtos. Por un lado, aisló internacionalmente al régimen, redujo drásticamente sus ingresos petroleros y fortaleció a la oposición. Por otro lado, no logró el objetivo final, sacar a Maduro del poder. Cuando Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021, cambió parcialmente la estrategia. Mantuvo las sanciones pero abrió canales de negociación. Permitió ciertos alivios temporales en las sanciones petroleras a cambio de compromisos electorales del régimen. Esos compromisos nunca se cumplieron. El régimen prometió elecciones libres y transparentes. Lo que entregó fue el fraude del 28 de julio de 2024. Cuando Trump regresa a la presidencia en enero de 2025, su mensaje es claro: se acabaron las negociaciones. Se acabaron los alivios. Volvemos a la máxima presión, pero esta vez más dura. Y esta vez, la estrategia incluye confiscaciones físicas. Trump ha dicho públicamente en múltiples ocasiones que considera al régimen de Maduro una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Que Venezuela se ha convertido en un narcoestado controlado por criminales. Que no va a permitir que ese régimen siga operando impunemente. Y está cumpliendo esa promesa. Además de las confiscaciones de petroleros, la administración Trump ha aumentado las recompensas por información sobre líderes del régimen. Maduro tiene una recompensa de $15 millones, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López tienen recompensas de 10 millones cada uno. Intensificado la persecución de redes de lavado de dinero vinculadas al régimen. Presionado a países aliados de Venezuela, especialmente China y Rusia, para que reduzcan su apoyo, y amenazado con sanciones secundarias a cualquier empresa o país que siga haciendo negocios con el régimen. Esas sanciones secundarias son particularmente importantes, porque significan que cualquier empresa, de cualquier país, que haga negocios con PEPSA o con el régimen venezolano, puede ser sancionada por Estados Unidos y perder acceso al sistema financiero estadounidense. Y esa amenaza tiene peso real, porque el sistema financiero estadounidense es el más grande del mundo. Y ninguna empresa multinacional importante puede darse el lujo de perder acceso a él. Entonces, incluso China, que es el principal aliado económico de Venezuela, está reduciendo su exposición. Porque las empresas chinas también hacen negocios con Estados Unidos y no quieren arriesgar esas relaciones por proteger al régimen de Maduro. Ahora hablemos del impacto directo de todo esto en la vida de los venezolanos comunes. Cuando el régimen tiene menos dinero, reduce los ya miserables programas sociales. Los bonos que entrega a través del carnet de la patria se vuelven aún más insignificantes. Los CLAP, las bolsas de comida subsidiada, llegan con menos frecuencia y con menos productos. Los hospitales públicos, que ya no funcionan, dejan de recibir hasta el mínimo mantenimiento. Los medicamentos escasean aún más. Las cirugías programadas se cancelan indefinidamente. Las escuelas públicas, que ya estaban destruidas, siguen deteriorándose. Los maestros, que ganan salarios de miseria, siguen renunciando. Los servicios de agua y electricidad, que ya eran precarios, se vuelven aún más inestables. Pero aquí viene algo fundamental que muchos no entienden. Ese sufrimiento no es causado por las sanciones. Es causado por el régimen que roba los recursos del país. Porque Venezuela produce petróleo. Venezuela tiene recursos naturales inmensos. Venezuela podría ser un país próspero. Pero ese petróleo no se usa para beneficiar al pueblo. Se usa para pagar bonos millonarios a generales. Se usa para financiar colectivos armados. Se usa para enriquecer a jerarcas del régimen. Entonces, cuando Trump confisca a un petrolero, no le está quitando recursos al pueblo venezolano. Le está quitando recursos a los criminales que oprimen al pueblo venezolano. Y esa diferencia es fundamental. Porque el camino hacia la libertad de Venezuela no pasa por permitir que el régimen siga vendiendo petróleo libremente. Pasa por estrangular económicamente al régimen hasta que colapse o hasta que los mismos militares que lo sostienen decidan que ya no vale la pena seguir. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cuánto tiempo puede resistir el régimen bajo esta presión? La respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Pero hay indicadores claros de que la situación es insostenible a mediano plazo. Primero, la producción petrolera sigue cayendo. En 2024, Venezuela produjo un promedio de 680,000 barriles diarios. Eso es menos del 25% de lo que producía en los años 90.
Y esa producción sigue cayendo porque no hay inversión, no hay mantenimiento, no hay personal técnico calificado. Segundo, los compradores de petróleo venezolano se están reduciendo. China está comprando menos. India prácticamente dejó de comprar. Y encontrar nuevos compradores dispuestos a violar sanciones internacionales es cada vez más difícil. Tercero, el costo de evadir sanciones está aumentando. Cada petrolero que se confisca hace que las empresas navieras cobren primas más altas. Los intermediarios cobran comisiones más grandes. Los compradores exigen descuentos más profundos. Cuarto, las reservas internacionales de Venezuela están prácticamente agotadas. Según el Banco Central de Venezuela, las reservas están por debajo de $10,000 millones. Y esas reservas incluyen oro que está físicamente en Venezuela y que no puede ser usado fácilmente para transacciones internacionales. Quinto, la inflación sigue siendo brutal. Aunque el régimen ha logrado reducirla desde los niveles hiperinflacionarios de 2018 a 2019, la economía sigue siendo profundamente inestable. El bolívar no tiene valor real. Todo el mundo usa dólares para transacciones importantes. Y esos dólares son cada vez más escasos. Sexto, la emigración masiva continúa. Más de 8 millones de venezolanos han dejado el país desde 2015. Eso representa más del 25% de la población. Y entre los que se van están los más jóvenes, los más educados, los más productivos. Todos esos factores combinados apuntan a una conclusión: el régimen está en una espiral descendente. Puede aguantar meses, tal vez un par de años más. Pero no es sostenible a largo plazo. Y cuando finalmente colapse, la pregunta será: ¿cómo será esa transición? ¿Será ordenada o caótica? ¿Habrá justicia o impunidad? ¿Se reconstruirá el país o se fragmentará aún más? Ahora hablemos de un tema que pocos mencionan: el impacto psicológico de estas confiscaciones dentro de las familias de los militares venezolanos. Los generales que sostienen a Maduro no viven en el vacío. Tienen esposas, hijos, familias que esperan ese dinero de fin de año. Familias que se acostumbraron a un nivel de vida lujoso pagado con dólares robados al pueblo venezolano. Cuando el bono de Navidad no llega, o llega reducido, eso genera tensiones familiares. Las esposas empiezan a presionar. Los hijos que estudian en universidades privadas caras, que viven en Miami o Madrid, que tienen carros de lujo, empiezan a exigir explicaciones. Y esas presiones familiares se convierten en presiones políticas. Porque un general que tiene a su familia presionándolo por dinero es un general más vulnerable, más dispuesto a considerar alternativas. Además, hay otro factor: el miedo. Cada confiscación de petroleros viene acompañada de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que identifican a los responsables de esos esquemas. Nombres específicos. Empresas específicas. Cuentas bancarias específicas. Y cuando un general ve que su nombre aparece en documentos judiciales estadounidenses, entiende que ya no hay vuelta atrás. Que eventualmente enfrentará consecuencias legales. Que sus activos en el exterior pueden ser congelados. Que sus cuentas offshore pueden ser rastreadas. Ese miedo genera dos reacciones posibles: o te aferras más al régimen esperando que te proteja, o empiezas a buscar salidas negociadas donde puedas conseguir algún tipo de protección a cambio de cooperar. Y dentro del alto mando militar venezolano, ahora mismo hay oficiales evaluando exactamente eso: ¿me hundo con Maduro o busco un bote salvavidas? Cierre reflexivo final. Hemos llegado al final de este análisis. Y lo que queda claro es esto: la confiscación del tercer petrolero venezolano por parte de la administración Trump no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia sistemática de estrangulamiento económico del régimen de Nicolás Maduro. Y esa estrategia está funcionando. Los números lo demuestran. El malestar interno dentro del alto mando militar lo confirma. La reducción de compradores internacionales de petróleo venezolano lo evidencia. El régimen está más débil económicamente que nunca. Los bonos navideños que esperaban los militares se esfumaron. Las fracturas internas se están profundizando. Y la pregunta ya no es si el régimen va a caer, sino cuándo y cómo. Pero nada de esto significa que podemos relajarnos. Significa exactamente lo contrario: que debemos intensificar la presión. Porque un régimen acorralado es un régimen peligroso. Y Maduro, Cabello y Padrino López van a intentar aferrarse al poder con toda la violencia que puedan desplegar. Entonces te pregunto directamente: ¿vas a permitir que este régimen criminal siga usando los recursos de Venezuela para pagar bonos millonarios a generales mientras el pueblo pasa hambre? ¿Vas a quedarte callado mientras el dinero del petróleo venezolano se esfuma en cuentas offshore en lugar de construir hospitales, escuelas, infraestructura? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para exigir que cada centavo robado sea recuperado y devuelto al pueblo venezolano? El dinero de la Navidad militar se esfumó.
Y eso es apenas el comienzo. Porque cada petrolero que Trump confisque, cada esquema de lavado que desmantelan, cada ruta ilegal que cierran, es un golpe más a la estructura económica criminal que sostiene a Maduro. Comparte este vídeo con todos los que conozcas. Que se sepa que el régimen está sangrando económicamente. Que todos entiendan que la presión internacional está generando resultados reales. Deja tu comentario. Cuéntame qué opinas de estas confiscaciones. Cuéntame si crees que esta estrategia va a funcionar. Cuéntame cómo te ha afectado personalmente la crisis económica generada por este régimen corrupto. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir documentando cada confiscación, cada sanción, cada golpe económico al régimen. El fraude continuo no se detiene hasta que Venezuela sea libre. Cada petrolero confiscado es un paso más hacia la libertad. Cada dólar que el régimen deja de recibir es un día menos de esta pesadilla. Y cuando finalmente caiga este régimen criminal, cuando los generales que hoy no recibieron sus bonos decidan que ya no vale la pena seguir, vamos a reconstruir Venezuela. Con justicia, con transparencia, con el petróleo sirviendo al pueblo y no a los criminales. Hasta la próxima denuncia. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima verdad. Porque la libertad de Venezuela está más cerca de lo que parece. Y cada acción cuenta.